buenas tardes, buenas noches ya, pero tardes aquí en el sur de la Florida. Un saludo para todos los que nos están viendo en esta noche. Hoy es miércoles y tenemos nuevamente nuestro en vivo, nuestro tiempo de oración y estudio bíblico aquí desde nuestra casa, transmitiendo para todos nuestros amigos y hermanos de Amazing Grace. Un saludo muy especial a todos esos que se conectan a esta hora. Le damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí, por la oportunidad de conectarnos, de estar aquí online, estar en directo. Y hoy vamos a hablar acerca precisamente de eso, de lo lindo que es, lo hermoso que es Dios y lo maravillosa que es su fidelidad para con nosotros. Nosotros siempre como cristianos decimos, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Vamos hoy a Amén. tratar de profundizar acerca de la fidelidad de Dios. Y vamos entonces a permitir al Espíritu Santo para que nos hable a nuestro corazón hoy, para que ministre en nuestros corazones, nos hable a nuestra mente, que toque nuestro ser, nuestras emociones, para que quite toda duda, para que traiga paz, para que traiga consuelo, para que traiga visión, revelación, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué no oramos para Ok, que... vamos a orar. Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos. Angelita, qué rico tenerte por acá. Y a todos los que se van conectando, qué bendición podernos unir mediante estos medios para profundizar en su palabra, para pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación y a través de esa revelación podamos ver el poder de Dios obrando por su palabra. Porque la palabra dice que la palabra de Dios está acompañada por milagros y prodigios. Y no sé cuál es la necesidad que tú tienes hoy, pero esta palabra puede marcar una diferencia, no solamente en tu necesidad, sino en tu corazón y en toda tu vida. Así que vamos a orarle al Señor para Amén. que podamos unirnos con su Espíritu, ser uno con Él y poder recibir de Él el manantial de vida, el manantial de agua viva que necesitamos hoy. Señor, te damos infinitas gracias esta noche por permitirnos volver a hacer este en vivo, Señor, llevar tu palabra, Dios, tus buenas nuevas, Señor, porque eso es tu palabra, Señor. Las buenas nuevas, Dios, y qué más buena nueva que profundizar en tu fidelidad, Señor. Oramos para que de nuestra mente, Señor, se quiten todas esas fortalezas mentales que nos han hecho pensar erróneamente sobre lo que es la fidelidad, lo que es un Dios fiel, que hoy rompamos con todo esquema religioso que no nos permite disfrutar tu fidelidad, Señor, que no nos permite ser conscientes de tu fidelidad, Dios. Oramos para que nuestro corazón y nuestra mente y nuestro cuerpo sean uno con tu Espíritu, Señor, y obres conforme a tu voluntad en medio de nosotros y a través nuestro, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y lo que vamos a hablar hoy también tiene que ver con los pactos de lo que estábamos hablando la vez pasada, 8 días. hace 8 días, ¿cierto? Hablábamos de Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que establece una relación de pacto con su pueblo, con sus hijos. Y hoy estamos disfrutando de ese pacto nuevo, ese pacto renovado, como le llaman algunos, o nuevo pacto, como le llamamos nosotros. Es el pacto que fue firmado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Un pacto firmado con su propio cuerpo, sellado con su propia sangre. Y ese es el pacto eterno del que habla el Señor precisamente en la palabra, en el libro de Hebreos. De pronto ahorita lo vamos a mirar. Y hablando de la fidelidad de Dios, muchas veces decimos, sí, Dios Dios es fiel con nosotros, y eso te fue bien, y eso que te pasó hoy, o como el Señor te trató, o esa bendición que lograste, es porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Pero tú me hacías caer en cuenta de algo de lo que yo no había pensado acerca de la fidelidad de Dios, y yo quiero que lo comentes ahora para entrar como en materia. Cuando estaba preparando esto de Dios Tomás. es fiel, Dios nos ha regalado una temática para los miércoles y es orar con entendimiento y sabiduría. Y a través de estos miércoles hemos tratado los atributos de Dios. Y entre los atributos de Dios hemos visto que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios soberano.
Y cada uno de esos atributos nos ha permitido ver que nuestra oración debe ir más allá de la necesidad personal, de la Así es. necesidad inmediata. Que cuando nuestra oración trasciende la mera necesidad y nuestra oración se convierte en un diálogo con el Señor, no solo de la exposición de mis necesidades, sino de escuchar su voz, a través de escuchar su voz, a través de escuchar sus palabras, vamos descubriendo ese Dios maravilloso que tenemos. Yo estaba orándole al Señor, Señor, danos sabiduría sobre la fidelidad. Y empecé a mirar qué es la fidelidad. La fidelidad es, ay, perdón, mi amor, voy a usar mis apuntes porque mi memoria no es tan buena y quiero compartirles Claro. algunos conceptos de lo que es la fidelidad. La fidelidad dice que en el hebreo, que se usa en el Antiguo Testamento, la fidelidad se traduce como el soportar, permanecer y apoyar, mientras que en el Nuevo Testamento su significado quiere decir que es confiable o digno de confianza. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la forma como tú entiendes la fidelidad, tú puedes desarrollar una intimidad mayor con el Señor. Entonces, en el antiguo pacto, los judíos pensaban que la fidelidad de Dios dependía de la fidelidad de ellos. ¿Me entiendes? Que la fidelidad de Dios depende de ti. Me acordaba hoy precisamente en los votos matrimoniales. Cuando tú estás en el altar y empiezas a repetir lo que el pastor, el cura o la persona, el juez que te está casando te dice, repite estos votos. Te amaré, te prometo serte fiel. Es la palabra con la que empiezan por lo general los votos. Te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Y resulta que en los momentos donde debo recordar mis votos, jamás me acuerdo de ellos. ¿Por qué? Porque la fidelidad tiene que ver con la persona. Con la persona. Y definitivamente, mis queridos amigos y hermanos, los seres humanos, nunca vamos a ser fieles. O si no, pregúntele a J-Lo, que estaba a punto de casarse con uno y resultó volviendo con el anterior. ¿Me entienden? Perdón el ejemplo tan bobo. Pero así somos los seres humanos, infieles por naturaleza. Entonces la fidelidad de Dios trasciende ese sentimiento que uno tiene en algún momento por amor, de que te quiero ser fiel porque te amo, te quiero ser fiel porque eres bueno, te quiero ser fiel porque me quiero casar contigo. No, la fidelidad tiene que ver con Dios. Y Dios no es fiel a ti simplemente, Dios es fiel a ti porque Dios es fiel a sí mismo. Y esa es la confianza que tenemos, porque si Dios fuera fiel a nosotros, cuando otro le está pidiendo algo que no está de acuerdo con lo que tú quieres, entonces Dios tendría que escoger a quién serle fiel, ¿cierto? Por ejemplo, si en una casa, como suele pasar en la casa de mi amiga Angelita, que ella es colombiana y su esposo es chileno, en un partido de fútbol, ¿a quién le hace caso Dios? Si uno le está pidiendo por un equipo y el otro le está pidiendo por el otro. Entonces, si ganó su equipo, va a decir es que Dios es fiel. Entonces sería Dios infiel con la otra persona. Pero Dios es fiel a sí mismo. Y eso se lo podía compartir a mi esposo, que abrió mis ojos a una dimensión diferente de cómo entender la voluntad de Dios en mi vida. Porque Dios no es fiel a mí, Dios es fiel a sí mismo. Y su fidelidad a sí mismo hace que yo pueda confiar en Él. Amén. Amén. Sí. Dice en la carta, el apóstol Pablo en la carta de segunda de Timoteo, dice, si somos infieles, Él Permanece. Perdón, aquí me acerco más al micrófono. Dice segunda Timoteo capítulo 2 versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Lo que tú decías ahora, nosotros podemos prometer fidelidad, te amaré con amor eterno, te amaré toda la vida, como dice el bolero, cada minuto, cada segundo, pero nuestro corazón varía, nuestro corazón es fluctuante como las olas del mar. El único que no cambia es el Señor. Amén. El único que permanece exactamente como siempre lo es. Asimismo la palabra lo dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el resplandor de la gloria, la imagen perfecta del Dios invisible. Jesús vino a mostrarnos el amor que no cambia, el amor que permanece para siempre.
el amor que no deja de ser, como dice la palabra en 1 Corintios 13. Eso de que no deja de ser tiene que ver directamente con la esencia de Dios, porque así como Dios es eterno, así como Dios es infinito, el amor de Dios, como es su esencia, también es infinito. Dios no deja de ser, su amor no deja de ser, el verdadero amor no deja de ser, no el nuestro, porque el nuestro es imperfecto. Por eso es que necesitamos siempre estar pegados de Dios, recibir su amor, que no cambia, y al mismo tiempo se transmite en esa fidelidad que nosotros pudiéramos reflejar, como eso que le podemos aprender al Señor. Pero antes de pasar a eso, retomemos entonces que Dios es fiel porque es también su esencia, Él no cambia. Amén. Y todas las promesas que Él ha hecho dependen es de esa fidelidad de Él, dependen de que Él no cambia, de que Él es confiable, como decías tú, de que Él es digno de confianza. Amén. Eso tiene que ver con la fidelidad verdadera, ¿no es cierto? Dice también el libro de Romanos en el capítulo 4, y estoy plenamente convencido, Romanos 4, versículo 21, de que lo que Dios ha prometido, poderoso es también para cumplirlo. Cuando uno piensa en las promesas del Señor, piense en que su fidelidad es para siempre y que también tiene el poder de lograrlo. Porque yo puedo, por ejemplo, como ser humano, como papá, ser un papá muy fiel y hacerle promesas a mis hijos y decirle: yo te voy a comprar este juguete, yo te prometo que te lo compro, y resulta que cuando lo voy a comprar algo falló, dije: uy, no, como que ya no me gustó, o ese día no me pagaron y no tengo la plata para comprárselo, no tengo el poder absoluto para que esa promesa sea cumplida sí o sí, pero Dios tiene el poder absoluto de cumplir las promesas que Él mismo ha prometido. Él tiene el poder para decir y para hacer, así como Él dice, así como Él lo ha dicho. Entonces, así como dice Pablo en Romanos, nuestro corazón puede confiar. Amén. Estoy plenamente convencido, dice Pablo, y como que eso nos trae como descanso también. Amén. Como decir: wow, puedo convencerme, así como decía Pablo, de que todo lo que Dios ha dicho lo hará porque es fiel y porque tiene el poder de hacerlo. Amén. Y eso nos debe llevar a conocer a Dios. Porque uno dice todo lo que Dios ha dicho. Y el problema no está en lo que Dios ha dicho, sino en que no sabemos qué ha dicho Dios. Por eso, cuando yo meditaba en que Dios es fiel a Él mismo, eso me lleva a tener sed y hambre por conocer a Dios. Porque a veces nosotros nos metemos en unas decisiones con el cliché de que Dios es fiel y esto va a salir porque Dios es fiel. Y eso lo volvimos como un cliché más. Sí, yo sé, lo voy a hacer en fe. Yo me acuerdo hace muchos años una parejita que yo conocí que amaba muchísimo, ella de una excelente familia, de un nivel económico muy bueno, y decidieron unir sus vidas. ¿Te acuerdas? Sí. Y todo el mundo le decía: espere, por favor, organícese un poco financieramente para que esta niña pueda seguir con el ritmo de vida que tiene, cuál es el afán, y él: yo por fe, Dios es fiel y yo por fe me caso, Dios nos va a sacar adelante. Para hacerles el cuento corto, duraron como 20 años de un muy difícil matrimonio, bajo el amparo de que ellos tenían fe y que Dios era fiel. Pero nunca se tomaron el tiempo, porque llegaron a separarse, aún siendo cristianos, de preguntarle a Dios a qué Dios iba a ser fiel en su matrimonio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y todos corremos al pastor que me case, pero no sabemos si esa unión la va a unir el pastor o realmente la une Dios. La decisión más importante después de recibir a Jesucristo en el corazón es con quién te vas a casar. Y que sea una decisión que tomes de la mano de Dios, en la que hayas tenido la humildad de preguntarle a Dios con un corazón neutro: Señor, ¿es tu voluntad? Porque las consecuencias de tu obediencia las va a asumir el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay matrimonio perfecto.
todos atravesamos momentos difíciles, pero cuando sabemos que nos unió el Señor, sabemos que Dios va a estar con nosotros en medio de nuestros problemas. Pero las decisiones de tu desobediencia las tienes que asumir tú. ¿Por qué? Porque si te casas con la persona incorrecta, claro que a Dios le va a doler, pero a ti te va a doler más, porque tu corazón va a ser transformado en medio del dolor. Igual mi corazón es transformado en mi matrimonio a través de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades, pero estamos cogidos de la mano de Dios sabiendo que es la voluntad de Dios que sigamos juntos y dándole el honor porque seguimos juntos. Pero si tú no tienes esa certeza, va a haber el momento en que you're gonna give up, vas a desistir, vas a renunciar y vas a decir, hasta aquí llegamos. Porque la voluntad de Dios está ligada a su palabra, la fidelidad de Dios está ligada a su palabra, la fidelidad de Dios está ligada a su propósito y la fidelidad de Dios está ligada a su voluntad. Dios es fiel a sí mismo y es fiel a su palabra, a su promesa y a su propósito. Así que es nuestro deber en oración pedirle al Señor revelación para entender esa fidelidad y vivir en su fidelidad, pedirle al Señor profundidad en su palabra, discernimiento en sus promesas y revelación en sus propósitos. Son tres cosas que las puedes repetir porque está interesante. Dios es fiel a sí mismo. Por tanto, tenemos que conocer a Dios. Nuestra oración debe estar ligada a pedirle revelación de su palabra, certeza de sus promesas y claridad de su propósito. Después, cuando vuelva a ver este en vivo, me acuerdo de las palabras que cae porque no las llevo. Pero igual cabe perfecto. Revelación de su palabra, certeza de sus promesas y claridad en su propósito. Eso es lo que nos permite disfrutar la fidelidad de Dios. Disfrutarla cuando nos dice no. Disfrutarla cuando nos dice espera un poco más. Y disfrutarla cuando nos dice sí. Amén. Amén. Yo creo que me siento la necesidad de hacer un estudio sobre el libro de Hebreos, Ok. porque ahí es claro, el Señor hablándonos a través del libro de Hebreos, a través del autor, nos muestra cómo Él es fiel y cómo Él es fiel a esa promesa que le hizo a nuestro padre, le decimos nuestro padre Abraham, porque es el padre de la fe, y de los que tenemos fe, somos hijos de Abraham, dice Pablo en la palabra. Entonces, voy a citar aquí un pedacito, vamos a entrar así a ser puntuales, pero después me gustaría que hiciéramos algo bien o más profundo acerca del libro de Hebreos. Y acá dice, la promesa de Dios es segura, dice en la versión, la Biblia de las Américas, en el Hebreos 6, versículo 13. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Pero, por lo cual Dios, deseando mostrar plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En resumen, el Señor juró por sí mismo. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, Dios es fiel porque la promesa la hizo Él, y cuando promete, lo juro por mí mismo, por alguien que no cambia, por alguien que es absolutamente confiable, totalmente transparente, totalmente Inmutable. como dicen en inglés, dependable. ¿Cómo se dice eso en español? Que podemos descansar y esperar y confiar. Amén. Alguien en el cual uno se puede apoyar, alguien en el cual uno puede soportarse. Así es. Y sabe que nunca va a trastabillar, nunca se le va a quebrantar o a mover. Y por eso más adelante habla del ancla, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos saber, lo podemos mirar después en el libro de Hebreos,
Pero vuelvo otra vez a lo que dijiste ahorita acerca de la revelación, conocer la revelación de su promesa, pero tener la certeza de esa promesa. Si Él es fiel, yo puedo tener la certeza. Así como ponía el ejemplo del niño, de mi hija, si yo le prometo, amor, te voy a llevar a Disney, como siempre hago el mismo ejemplo, en diciembre. Si Dios me hace esa promesa, yo tengo esa certeza, yo descanso. Así venga lo que venga, así la tormenta arrecie. Mi papá me dijo que me lleva a Disney, yo descanso y no importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa si se cayó, si se subió, estoy totalmente convencida y ya no me preocupo más. Él es fiel y Él cumplirá. Ese es Dios. Eso es lo que tú decías hace un ratito. Pero mira tan lindo el ejemplo en el que tú haces referencia a las niñas, que uno le hace la promesa a sus hijas de darles algo, y esa promesa está ligada a la dependencia, porque nuestras hijas dependen de nosotros. Entonces, si nosotros le hacemos una promesa, es porque sabemos que ellas no pueden hacerlo por ellas mismas. Tenemos que hacerlo nosotras por ellas, y eso tiene que ver con la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios tiene que ver con su todopoderoso poder. La fidelidad de Dios tiene que ver con toda su sabiduría. La fidelidad de Dios tiene que ver con toda su omnisciencia y su omnipresencia. Entonces Dios es fiel porque Él es Dios. Él es Dios y Él te puede cuidar en la oscuridad, como dice, en los valles y en los ríos, en las montañas y en las llanuras. Eso es lo que hace a Dios fiel, no que tú estés en una situación difícil o en una situación apremiante, sino que Dios es fiel. Y cuando nosotros tenemos esa revelación de la fidelidad de Dios, uno, no vamos a causar el problema para que Dios sea fiel. Muy por el contrario, vamos a confiar a que Él nos dirija para que sea su sabiduría y no mi imprudencia la que nos permita disfrutar de su fidelidad. Nuestra manera de recibir esas promesas y de disfrutar esa fidelidad ha cambiado ahora con ese nuevo pacto. Así es. Y tengo que decirlo porque estaba leyendo aquí unos versículos acerca de fidelidad y habla de, cuando cita Deuteronomio, cuando cita Éxodo, habla de que esas promesas dependen del comportamiento del pueblo de Israel. Si nosotros nos atenemos entonces y nos paramos sobre esa plataforma del antiguo pacto, el cumplimiento de las promesas sobre nosotros, a pesar de que Dios es fiel, va a depender de unas condiciones que Él estableció en ese primer pacto. Por ejemplo, acá dice, ahora por lo tanto, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi posesión entre todos los pueblos, porque la tierra es mía. Entonces uno dice, wow, ustedes serán mi posesión eterna, la tierra es mía, aquí tienen estas bendiciones, pero hay condiciones. O sea, Él hace la promesa, pero es condicional ¿a qué? A que obedezcan su voz y a que guarden su pacto. O sea que la fidelidad de Él es fiel a lo que dice, pero dice, ojo, si tú haces esto, entonces vas a disfrutar de esa promesa que te estoy haciendo. ¿Y qué pasaba? Pues que se basa entonces no en el comportamiento, se basa no en la perfección del que prometió solamente, sino que se basa en la perfección y en la persistencia de el que recibió la promesa, en este caso el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel persiste en obedecer, persiste en guardar sus preceptos, guardar ese pacto, entonces Él recibe la bendición. Entonces ellos siempre deambulaban entre la bendición y la no bendición. Entre que le daba algo pero se portaban mal y entonces los ponía en disciplina, le mandaba a pueblos, que esa era la manera como en el Antiguo Testamento, y entonces llegaron estos pueblos extranjeros como disciplina del Señor por haber desobedecido su palabra, por haber desobedecido su pacto. Nosotros en cambio estamos en otra plataforma. Tan importante entender eso. Tenemos el nuevo pacto que no depende de nuestro desempeño, sino que depende del desempeño de alguien más. Depende no del desempeño de alguien imperfecto, de alguien que es cambiante, que es fallido,
sino que depende del desempeño de alguien que es perfecto, que es santo, 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 que es el justo, que es el varón perfecto, que se llama Jesucristo. Gloria a Dios que nosotros podemos hoy basar nuestras promesas y recibir la bendición de Dios basada en su fidelidad, pero porque hay alguien que selló un pacto nuevo que es inmutable Sí. y se llama Jesucristo. Pero mire tan importante entender esto del nuevo pacto, de la nueva forma, y no es que sea nueva, porque es la forma como Dios siempre quiso relacionarse, y de eso hablábamos cuando hablamos del Dios de pacto. Cuando Dios se le revela a Abraham, le revela su pacto eterno, las buenas nuevas. Y llegamos a la conclusión que en las buenas nuevas siempre se va a cumplir el plan de Dios, por encima de nuestros errores, de nuestras falencias, y por la gran falta que tenemos de meter nuestra mano y no dejar que Dios la mueva y nos mueva. Por a veces creer ser más sabios que Él. Por eso se dio el pacto de Moisés, el pacto de la ley, que fue una forma como no era lo que Dios quería. Dios quería seguirse relacionando de la forma como se relacionó con el Dios de Jacob, el Dios de Israel y el Dios de Abraham. Pero fue el pueblo el que le dijo, no, Moisés, ve tú, habla con él y dile que nos mande a decir contigo. Ahí fue donde la embarró el pueblo, donde dijo, yo no quiero. Entonces dijo, sí, que todo lo que el Señor nos diga, nosotros lo vamos a cumplir. Somos capaces de cumplirlo. Y venían de una mentalidad de esclavos, sin resatear, pues seguían siendo esclavos de lo que siempre fueron esclavos. Y no es diferente en lo que vemos en las iglesias ahora en día. Cambiamos de iglesia, de lugar, de denominación, pero traemos todo ese bagaje legalista de la ley que nos ata. ¿O qué me dices cuando le dicen a Dios? Es porque Dios es fiel a sus promesas. Yo ahora voy a pactar un diezmo del 20%. Yo ahora porque... Y tratan como de negociar la fidelidad de Dios, midiéndola con mi fidelidad. Señor, es que no entiendo si yo soy fiel. Me levanto a las 4 de la mañana a orar. Oro por Turquía, oro por Rumania, oro por esto, oro por lo otro. No sé qué está pasando. ¿Será que me falta orar más? Señor, si yo soy fiel, sirvo en mujeres, sirvo con niños, sirvo en la mesa, sirvo en el parqueadero. Y piensan que la fidelidad de Dios tiene que ver con tu accionar, con tu dar. Cuando la fidelidad de Dios, vuelvo y repito, es con Él mismo. Y si es con Él mismo, nosotros no debemos estar buscando nuestra mano obrando, sino conocer el corazón de Dios. Y la única forma de conocer el corazón de Dios es a través del Espíritu Santo que nos fue dado en el nuevo pacto, porque sin el Espíritu Santo aún la letra de la palabra de Dios es muerta y nuestras obras son infructíferas. Dios, si hoy te vas a llevar algo, llévate esto. Dios no es fiel a mí, Dios es fiel a Él, y eso es lo que hace que Él sea confiable. Por tanto, si quiero entender la fidelidad de Dios, no depende de mi obra, depende de su obra. Y su obra es la Trinidad, porque Él es un Dios trino. Y yo tengo que llegar, ese es mi trasegar en mi vida con el Señor, a ir descubriéndolo, porque a medida de que vas descubriendo la grandeza del Dios que tenemos, trino y uno, y entender la obra de Cristo, y entender el regalo del Espíritu Santo, tú simplemente descansas. ¿Y sabes qué es lo más difícil de descansar, mi querido hermano? La mente. La mente. Porque todo el tiempo la mente está maquinando, está imaginando y se está acelerando. Pero cuando nosotros tenemos el entendimiento de la fidelidad de Dios y comprendemos que tenemos la mente de Cristo, poder tener revelación en su palabra, certeza en sus promesas y dirección en su propósito, vamos a disfrutar a plenitud la soberanía, el pacto, el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Y qué tremendo que la fidelidad, o sea, Dios es fiel consigo mismo y la fidelidad de Dios es con su propio Hijo Jesucristo. Amén. Y con su Espíritu Santo. Y con su Espíritu Amén. Santo. Entonces, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en su obra, nos hace capacitados para disfrutar de la fidelidad de Dios. Amén.
no nuestra capacidad, sino la capacidad de aquel que es absoluta y totalmente capaz, que se llama Cristo Jesús. Amén. Y entonces no me aguanto las ganas de decir lo del ancla, porque aquí está en Hebreos 6:19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Entonces aquí está hablando de algo, no sé si alguna vez has estado en un puerto o cuando ibas a montarte en el crucero, aquellos que se han montado en el crucero y han visto las anclas de esos tremendos hoteles flotantes, son anclas de toneladas gigantescas, que cuando caen al agua se clavan en el lecho y soportan y arraigan tremendo hotel flotante para que las olas no lo muevan. Así es un ancla. Y dice que esa es el ancla del alma. Se llama Jesucristo. Amén. Él es la esperanza segura y firme que dice el libro de Hebreos, penetró detrás del velo, allí donde entró, allí como precursor, según el orden de Melquisedec, o sea, ese nuevo sacerdocio, ese sumo sacerdocio eterno, inmutable, infalible, inquebrantable. Ese es nuestro target. A Él tenemos que mirar. Él es nuestra ancla segura y firme. Y cuando habla de ancla, también en el lenguaje hebreo, habla habla de una palabra que quiere decir que tiene que ver con promesa. El ancla se asemeja a algo que es fiel. Tiene que ver entonces con lo mismo. Dios es fiel y Dios promete, y esa palabra tiene que ver con eso, con un ancla que es la esperanza segura y que no cambia del alma del creyente. Nosotros nos aferramos allí y sabemos que eso no se va a desarraigar, que nada lo va a arrancar del lecho de nuestro corazón. Esa promesa, podemos descansar en las promesas de Él, podemos descansar en su fidelidad. Una vez más, como decías hace un rato, que fue muy chévere, tenemos esa certeza en su palabra. Y lo otro que decías, la tercera cosa, era que descubriéramos el propósito de esas promesas, ¿no? O sea, Él nos da la promesa, tenemos la certeza de la promesa, y luego decías que había que descubrir el propósito de la promesa. Entonces yo descanso, tengo la certeza que Él lo hizo, pero también es bueno descubrir cuál es el propósito de esas palabras que nos da, o de esas promesas que nos da. Siempre su propósito va a ser bueno. Amén. Siempre. Eterno. Su propósito va a ser obviamente eterno y va a ser mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Y ahí entra a jugar algo que es en nuestra contra, que al ser humano no le gusta, pero que definitivamente desde que nacemos estamos destinados a eso. Y es esperar. Esperar es desesperante, pero nacimos para esperar. Desde que nacemos tenemos un tiempo determinado por Dios para cumplir su propósito, tanto para los creyentes como los no creyentes, porque Dios es Dios para los que creen y para los que no. El Señor es el Todopoderoso y no se cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Pero esperar cuesta. Esperar te va a costar, ¿sabes qué? Creer. Y el pastor decía, él es el pastor, decía no este domingo sino el anterior, si en algo me tengo que esforzar es en descansar. Y la única, no sé cómo decirlo, la única cosa necesaria para poder descansar en el Señor es poder tener la certeza de que Él es fiel. No importa lo que pase, no importa lo que se venga, no importa el dolor, no importa el fracaso, no importa la escasez, no importa, porque Él es fiel. Porque es que nosotros hemos tendido a que la fidelidad de Dios tiene que ver con que se te dé todo lo que tú quieres, que te responda como tú quieres, que haga como tú quieres. Como decías ahorita, ese cliché que tenemos nosotros, ¿no? A fulanito le fue bien en la operación que le hicieron en la clínica. Sí, es que Dios es fiel. ¿Qué tal que le hubiera ido mal? Entonces Dios es infiel. Ay, es que se ganó el premio, ese Dios es fiel. Si no se hubiera ganado el premio, Dios es infiel.
Por eso tuve una discusión con alguien en ese Facebook que a veces no es bueno eh, pararle bolas, como decimos en Colombia a la gente. Pero él ponía ahí un comentario y yo le dije, pero ¿qué pasa entonces con la gente que estaba hablando de un partido de fútbol? Y entonces los jugadores habían orado al principio y entonces les fue bien en el partido. Y entonces yo le decía, ¿y qué? Y entonces si no oran, entonces le va mal en el partido. ¿Qué pasa si les va mal en el partido? Entonces Dios no estaba con ellos, aún orando. Entonces, ¿qué pasó con el equipo contrario? El Dios de ellos, ¿cuál era? Si juntos son creyentes, entonces ahí, ¿cómo hacemos? ¿De quién es fanático Dios? ¿El Dios es fan de qué equipo? Para que sepamos entonces a qué equipo eh, irle, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Dios es fiel porque Él es fiel a sí mismo. Amén. Nosotros disfrutamos de su fidelidad por nuestra fe en Cristo. Cuando Él habla de amor a sí mismo, Él expresó su amor al encarnar o al encarnarse en su Hijo Jesucristo. Su Hijo que estaba en los cielos se hace carne para mostrarnos su amor y para mostrarnos que Él es fiel. Porque eso es lo que dice Pablo en la palabra. Cuando llegue el tiempo establecido, cuando llegue la descendencia de Abraham, entonces ustedes recibirán las promesas. Amén. Y la descendencia de Abraham no es otro que Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo, luego recibimos la promesa que le hizo hace 4000 años aquel hombre allí en Ur de Caldea. Nosotros lo recibimos por la fe. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo, que es la descendencia de Abraham. Él juró por sí mismo y Él es la consumación de todas las promesas Amén. que el Señor hizo en aquel entonces. Nosotros somos receptores de esas promesas, receptores de su bendición. El privilegio de experimentar su fidelidad. Amén. Y por eso les digo, no sé, en este último tiempo, evaluando nuestra vida familiar, evaluando nuestra vida ministerial, evaluando todo esto, de pronto a los ojos es poco. Y me dice, Señor, pero ¿qué pasa? Señor, pero esto. Y Dios me recordaba, evaluándolo desde la perspectiva de la fidelidad de Dios. Yo soy fiel. Espera y disfruta lo que tienes. Disfrutemos lo que tenemos, porque Dios ha sido fiel y permanecerá fiel a su propósito, a su palabra. Entonces, no despreciemos lo que Dios hace y minimicemos su fidelidad por nuestros resultados, porque nuestros resultados, buenos o malos, nos van a desilusionar, porque siempre nuestros resultados van a tener que compararse con los resultados de alguien o de algo. O te vas a llenar, perdona mi amor, te vas a llenar de orgullo o te vas a llenar de depresión, porque siempre va a haber alguien superior a ti y alguien inferior a ti. Pero cuando tú miras al Dios fiel contigo, porque Él es fiel y has descubierto que Dios es fiel, te vas a deleitar en aquello que tú tienes. Poco o mucho, es una bendición. Si nuestro ministerio llega a impactar una sola vida, y si esa vida es la de mis hijas, valió la pena, porque Dios es fiel al habernos entregado el regalo de pastorear primero nuestros hijos, las personas que tenemos en nuestra casa, nuestros amigos, en nuestros trabajos. ¿Cómo voy a minimizar la fidelidad de Dios si nos ha entregado su fidelidad? Porque nos ha entregado la revelación de su palabra. Muchos tienen estadios llenos y estés llenos de simplemente, ¿cómo se llama? Un performance, pero les falta revelación de su palabra. Les falta entendimiento en su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? En últimas, que lo conozcan a Él. No que me conozcan a mí, sino que lo conozcan a Él. Y yo alabo y bendigo por estos tiempos que nos ha tenido en estos miércoles, porque los primeros edificados hemos sido nosotros. Al ir afirmándonos, al ir afianzándonos y al ir descubriendo las bendiciones de poder descubrir al Dios
que nos ama. Perdona, antes de que se me vaya la idea. Sí. Estaba escuchando un mensaje de Danilo Montero y él hablaba de eso, precisamente acerca de los planes de Dios y de cómo él tenía un tiempo perfecto para esas bendiciones, o para esas cosas que uno anhelaba de Dios. Él estaba en una iglesia, no recuerdo qué iglesia era en la cual estaba, y resultó que el pastor escogió un grupo de músicos para que ministraran en esa iglesia y él decía, ahí seguramente voy a estar yo. Resulta que entre todos los que escogieron no estaba él. Escogieron al pianista fulano y a él no lo llevaron a ministrar. Y él quedó molesto, porque ¿cómo así me ignoraron? Yo ya estoy listo. ¿Por qué no me llevaron a mí? Y el Señor le decía, porque yo te voy a dejar en tu casa, tratando contigo. Yo te voy a tratar allí en tu casa, con tu familia, en tu intimidad, y ya llegará el tiempo para ti. Y él no lo entendía en ese momento, y después lo entendió más adelante cuando el Señor lo llevó a otro lugar y empezó a abrirle puertas de su ministerio. Pero fíjate que el Señor no lo hizo cuando él pensaba que era el momento, sino cuando el Señor sabía que era el momento. Sin embargo, él dice, yo pude en mi casa descansar en que el Señor había prometido algo y yo sabía en mi interior, en mi corazón, que eso vendría. Vendría en algún momento. Y bueno, ustedes ya saben quién es Danilo Montero. El momento llegó, la oportunidad llegó y ya sabemos el ministro internacional que es ahora, pero porque el Señor tenía algo para él en un momento determinado. Entonces, la fidelidad de Dios también se define en momentos perfectos de nuestra vida. A su tiempo y a su manera. Que no son los nuestros, ¿no? Uno quiere que sea ya o que sea ayer. Resulta que el Señor dice, no es ni ayer ni es hoy, es cuando yo diga. Amén. Pero ese momento que el Señor pone es el momento perfecto. Amén. Y es, nuevamente vuelvo a lo que tú decías, tener la certeza de que como Él lo dijo, pues yo descanso en esa certeza de saber que, bueno, es mi papá, es el que todo lo sabe, su corazón es omnisciente, pero sobre todo su corazón está lleno de amor por mí. Amén. Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando hablas de lo mejor, porque también uno cuando habla de la fidelidad de Dios habla de lo mejor, pero ¿quién determina lo mejor? ¿Tu pensamiento, el mercado, la media, tu pastor, tu iglesia, tu congregación, tu línea teológica? ¿Quién determina lo mejor? Y pensando en esto venía a mi memoria Job, ¿cierto? Job. Es que Dios dejó de ser fiel con Job cuando le permitió que fuera zarandeado por Satanás. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué pasó con la fidelidad de Dios? Nos podríamos preguntar. Job, un hombre íntegro, un hombre lleno de virtudes religiosas. Era tan religioso Job, tan religioso, que ni siquiera le hace tan religioso y tan cuidador de su santidad, que ni siquiera le aceptaba las invitaciones a sus hijos, porque sabía que sus hijos no eran tan santos como él. Pero como él era tan santo, decía que él ofrecía sacrificios todas las mañanas, no solamente por sus pecados, sino por los que hubiesen cometido sus hijos. Y ese era el santo Job. Y no estamos lejos muchos de papás que conozco, tan religiosos, que no se acercan a sus hijos, face to face, touch to touch, pero eso sí oran y se les olvida acercarse al corazón de sus hijos, acercarse a la necesidad de sus hijos. Y después dicen, pero ¿qué pasó con la fidelidad de Dios? Y resulta que Job es pasado por una prueba durísima. Yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie ha tenido que pasar por una prueba tan difícil como Job. Perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió la salud. Lo único que no perdió es la mujer mamona. Es lo único que no perdió, porque Dios tenía que tratar con los dos. Con los dos. Pero es tan tremendo porque uno diría, ¿dónde quedó la fidelidad de Dios? Ahí está la soberanía de Dios, el poder de Dios, bueno, en fin. Pero ¿y dónde quedó la fidelidad de Dios? Por eso les digo, Dios no es fiel a Job, Dios es fiel a sí mismo. A sí mismo, porque Dios sabía que él no estaba ajeno a que Satanás le iba a pedir que lo zarandeara. Él ya sabía lo que Satanás venía. Y él ya sabía lo que Job tenía en su corazón. Pero lo que Job y Satanás no sabían era lo que Dios le iba a regalar al corazón de Job. Ser libre de la religiosidad. Porque yo sí, mis hermanos, les voy a decir una cosa.
No hay mayor descanso y mayor placer que quitarnos el lastre de la religión, que nos hace mirarnos a nosotros mismos y perdernos el privilegio de ver a Dios. El lastre de trabajar con nuestras manos y agotar nuestras fuerzas y ver a Dios obrar en nuestra debilidad. No hay mayor privilegio para una persona que está buscando a Dios que romper con la religiosidad. Y eso fue lo que hizo Dios a través de esta prueba. Rompió con el deber ser que tenía Job para mostrarle quién era Dios, cuál era su soberanía, cuál era su verdadero poder, cuál era su amor. Porque al fin de los capítulos de Job dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Y todos dicen, claro, le dio 3 hijas más, le dio no sé qué más, riquezas. Eso lo ve una persona vana, que solo mira lo natural. Pero realmente la riqueza de Job empezó cuando dijo, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el Señor. Y cuando Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sé si Job experimentó la muerte de algún otro hijo. Yo no sé si Job tuvo algún otro revés, porque eso ya no lo cuenta la historia. Pero el Job que empezó siendo santo, perfecto, pulcro entre la sociedad, pudo desnudarse, quitarse esas cosas que le estorbaban y revestirse de la gloria de Dios. Que la fidelidad de Dios, entendida en tu corazón, te pueda llevar en tu vida a decir, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y que puedas decir todo el tiempo en tu vida, de oídas te había oído. Yo había oído que tú sanabas, ahora lo he experimentado. Yo había oído que tú restaurabas, ahora lo he experimentado. Yo había oído que tú existías, ahora sé que existes. Ahora que hablabas de Job, también me acuerdo de cómo le iba a Pablo. Para aquellos que dicen que cuando se hacen cristianos viene entonces prosperidad y cero problemas, cero conflicto, todo es lindo, todo es color de rosa. Y si miramos las aventuras de Pablo, Pablo le tocó resistir apedreamientos, hambrunas, naufragios. Y decía él, y estoy gozoso. Cuando estaba en la prisión, imagínense una prisión de hace 2000 años. Compañero de las ratas, compañero de la humedad, compañero de la pulmonía. Y él decía, me gozo en mis prisiones. Amén. Se gozaba de saber que había sido encarcelado por causa del Evangelio. Y esas persecuciones y esos apedreamientos para él eran motivo de gozo. Yo creo que ninguno de nosotros, casi que ninguno de nosotros hemos tenido que pasar por apedreamientos seguramente, por esas hambrunas o por esas prisiones horribles. Entonces, fijémonos que estamos en un mundo imperfecto, en un mundo problemático, en un mundo donde hay maldad, donde hay enfermedad, donde hay escasez, donde hay sistemas incorrectos, donde hay políticos corruptos. En medio de todo eso estamos nosotros. Y en medio de toda esta realidad imperfecta, en medio de la realidad del pecado del mundo, estamos nosotros llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Y que en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, nosotros podamos ser esperanza, podamos ser bálsamo, podamos ser ánimo, porque sabemos que al final la respuesta siempre es Cristo. Al final la gloria que nos espera, dice, la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Que no se nos olvide que nuestros ojos deben estar posados en lo eterno, no en lo temporal. Amén. Que Dios, así como es fiel, como Él mismo es eterno, su fidelidad es para siempre. Sus promesas de bendición, sus promesas son eternas. Amén. Y nosotros en Él estamos disfrutando desde ya de esa eternidad, por los méritos de Cristo. Amén. Yo creo que es tan hermoso poder entender esto de la fidelidad del Señor y poder ver y escuchar las noticias. Están llenas de tanto dolor y de tanta desesperanza. Mi país, Colombia, está pasando uno de los momentos más negros de su historia, porque canta su himno
que ha entendido las palabras del que murió en la cruz. Pero han pasado ya, ¿cuántos cientos de años? 200. Dos siglos, ¿cierto? ¿De la fundación de Colombia? No, del himno nacional. Por eso como 200 Como años. 200 años. Y no han entendido las palabras del que murió en la cruz. Porque si entendiéramos las palabras del que murió en la cruz, la esperanza no estaría en lo que se está haciendo allá, sino nuestra esperanza estaría en un Dios bueno, en un Dios misericordioso. Y quiero terminar con Lamentaciones. Lamentaciones, ¿lo tenías? Mi amor, ¿puedes subir un poquito la luz que me brilla? Por favor, no puedo leer. Gracias. Dice el libro de Lamentaciones. Oh, hay un libro de Lamentaciones en la Biblia. Sí, se vale lamentar. Dice aquí en el libro de Lamentaciones, en el versículo 22 en adelante, dice, el fiel. ¿De qué estamos hablando? De la fidelidad. Dios es fiel. Y la conecta con la ecuación perfecta en el cristianismo. Dios igual amor. La fidelidad y el amor de Dios van juntas. Y dice su palabra en Lamentaciones. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son... Qué lindo es. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio. Miren todas esas palabras que hoy hablamos en este estudio de la fidelidad. Es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Importante. Amén. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Wow. Qué tremendo, porque dicen, es que este COVID lo envió Dios como castigo. Es que a usted le pasó eso porque Dios le mandó esa enfermedad por su pecado, por su mala conducta. América está bajo el juicio de Dios, ¿no? Dios no trabaja así hoy. El juicio de Dios vendrá al final de los tiempos. Ahorita estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en el año del favor del Señor. La enfermedad viene, la guerra viene, la escasez viene porque el mundo está caído, el hombre caído y la tierra está caída. La tierra sufre maldición, el hombre sin Cristo está bajo maldición. ¿Y qué estamos esperando todos los que creemos en el Señor Jesucristo? Cielos nuevos y tierra nueva, la manifestación de la gloria del Cristo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Mientras tanto, en este mundo en crisis, en este mundo caído, convulsionado, la labor nuestra es seguir predicando el Evangelio. Amén. Dios, dice aquí, si bien aflige, se compadecerá según su gran misericordia. Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres por gusto. O sea, Dios, ¿por qué los niños mueren en Etiopía? ¿Por qué las hambrunas en no sé dónde? ¿Por qué la guerra en no sé dónde? Precisamente por lo mismo. El Dios de este mundo está en control de la sociedad caída, de la sociedad sin Cristo. Necesitamos entonces seguir predicando el Evangelio y tener la fe puesta en que el Señor vendrá y restaurará las cosas como Él las soñó. Cielos nuevos, tierra nueva, un hombre nuevo, un hombre transformado por la obra y por el poder de Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo encarnado, el sumo sacerdote,
el Salvador. Amén. Espero que haya sido de bendición este tiempo, que podamos meditar en esto. Dios no es fiel a mí, Dios es fiel a Él, y eso es lo que lo hace confiable. Su fidelidad a sí mismo, su fidelidad a su propósito. Tú un día quieres una cosa y otro día quieres otra. Un día te amaneces de un querer y otro día amaneces de otro querer. Si Dios fuera fiel a ti, andaría como veleta, o sería un Dios bombero que podría venir a apagar tus incendios. Pero Dios es un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Y aún el día malo, dice, que ha sido puesto por Él con un propósito. No le tengas miedo al dolor, no lo anheles, pero en medio del dolor Dios sigue siendo fiel. No desmayes en seguir creyendo. Esa es nuestra consigna en nuestro ministerio, esa es nuestra predicación, en creer en aquel que es fiel para cumplir sus promesas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que vamos a orar por lo que está pasando. Nuestra oración con el Señor es dándole gracias porque Dios es fiel para seguir sosteniendo a Colombia. Dios es fiel para darle a sus hijos, porque si algo es fiel en este tiempo es en que se va a notar quiénes creemos y quiénes no. Eso se va a notar, porque podemos tener paz en medio de la tormenta, gozo en medio de la escasez, fuerzas en medio de la debilidad. Dios es fiel. ¿Quieres orar, mi amor? Oremos entonces, y los que están allí viendo el en vivo también pueden orar con nosotros. Padre, gracias por esta noche que nos permites estar en comunión contigo, comprendiendo tu palabra, comprendiendo lo maravilloso que eres, comprendiendo tu fidelidad. Tú eres fiel, tu esencia es ser fiel. Cada promesa que has hecho la has jurado por ti mismo, y ese pacto que has hecho por medio de Jesucristo es un pacto con maravillosas promesas que sellaste con la sangre de tu propio Hijo, que es el mismo Dios encarnado. Gracias porque no es nuestra fidelidad la que depende, no es nuestra fidelidad en la cual están basadas las promesas o el pacto que hiciste con nosotros, sino es en tu fidelidad, en ti mismo que no fallas, que no cambias, en ti que eres confiable, en ti que amas la gracia y la misericordia sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre tu creación. Hoy podemos reposar conociendo que tú, Señor, eres confiable, eres fiel. Ayúdanos a entender el propósito, como decía Mimi hace un rato, el propósito de tus promesas, la certeza de que vienen de ti, la certeza que podemos esperar y descansar en ellas, y entender que son buenas para nosotros, que siempre tienes planes buenos, que tus pensamientos son buenos para nosotros, porque nos amas. Permite que esta convulsión, Señor, y este problema social que está aquejando a Colombia y a otras naciones sea solucionado, que haya paz. Y solamente la paz que proviene de ti, Señor, es la verdadera paz. Solamente corazones transformados por el Evangelio, transformados por la fe en ti, Jesucristo, son los que pueden ir a la política, ir a las instituciones, a las empresas, a las escuelas, a las universidades. Una sociedad nueva, pero con gente con corazones nuevos. Por eso permite que nosotros, como hijos tuyos, podamos compartir, Señor, como dice tu palabra, a tiempo y a destiempo, con la fe de que es tu Santo Espíritu obrando a través nuestro, y que tu palabra siempre hace como quiere, que no es nuestro esfuerzo, que no es nuestro poder, pero que sí nos has destinado para que seamos luz
y sal. Amén, Señor. Y podemos descansar también en que, como les dijiste a los discípulos en esa oración que hizo Jesús, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. En medio de estas dificultades, en medio de tanta crisis, tú nos guardas del mal. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Una súper feliz y bendecida noche. Nos vemos el domingo en el servicio a las 10:30 de la mañana. Si quieres, envíanos tus peticiones de oración, Sí. porque oramos por ti, queremos estar pendiente de ti, nos importas. El Señor te bendiga.